Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque sabemos que sin ti no somos nadie. Los que hemos reconocido esa gran verdad, tenemos que estar seguros de mantener siempre eso en nuestros corazones. Nuestro tema de meditación en esta mañana es un tema para mí muy importante, porque voy a hablar de la oración que atrae a Jehová Dios. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y por cuántas veces o por cuánto tiempo debemos orar? Es interesante poder aprender, razonar en estos detalles. Cuando nosotros oramos, debemos reconocer la condición espiritual que tenemos ante Jehová Dios, para tener la seguridad de que Él nos va a escuchar y nos va a responder. No es de cristianos sentirnos indignos de hablar con Él, pero sí es de cristianos reconocer cuál es nuestra condición espiritual, ya que de esa forma sabremos si Él nos va a responder, si seremos escuchados o no, como les dije anteriormente. Y por lo tanto, así no estaremos renegando y reclamando por qué nuestras oraciones no son escuchadas. ¿Cómo o en qué posición debemos orar? No hay nada en la Biblia que nos indique una posición específica. Pero el ejemplo más sublime que tenemos es el de Jesús. Como sus seguidores, podríamos adoptar la forma en que generalmente lo hacía. Pues Jesucristo se arrodillaba para orar. Dice en Marcos 14:35 y 36. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios. Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Qué hermosos versículos bíblicos. Ahora bien, ¿cuándo y dónde debemos orar? Uno de los ejemplos que Jesús nos dio acerca de la oración está en Mateo 6, del 5 al 15. Ahí se nos aconseja cómo debemos orar. Pero debemos recordar que aunque ahí se da un ejemplo, un modelo de oración, no quiere decir que debemos repetirla como papagayos, perdónenme, sino que la usemos como ejemplo para saber a quién va dirigida la oración, qué debemos pedir y por medio de quién va a llegar esa oración a nuestro Padre. Por mencionar algo, yo tengo aquí Mateo 6:6, que dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que hace en secreto, te recompensará. Si leemos, como les dije anteriormente, Mateo 6, del 5 al 15, vamos a encontrar mucha información muy importante. Pero ¿cuántas veces debemos orar? Jesús oraba muchísimo, constantemente. Él oraba en todo momento, a solas y sobre todo con acción de gracias.
Algunas veces oraba por la noche y toda la noche. Voy a leer algunos textos que me indican lo que estoy diciendo. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Mateo 14:23 dice, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Mateo 14:23, Lucas 6:12. La oración es la forma más sencilla y privilegiada que nosotros tenemos, porque una vez que hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones, podemos tener ese privilegio de conversar con nuestro Padre Celestial. Dice en alguna parte en la Biblia que Jesús hasta sudaba cuando tenía conversaciones intensas con su Padre. Incluso dice en la Biblia en Lucas 22:44 que Jesús sudaba como gotas de sangre. Escuchen esto. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Algunas veces, cuando estamos desesperados, nosotros también oramos con ese fervor, pero no lo debemos hacer solamente cuando estamos preocupados, desesperados o con alguna situación. Debemos de hacerlo constantemente. Quizás nosotros nos preguntemos, ¿por cuánto tiempo debo orar? Oremos constantemente, ya que esa es nuestra forma de conversación con nuestro Padre. Hay algunos ejemplos de grandes hombres del pasado. Tanto como en el Viejo y en el Nuevo Testamento podemos encontrar algunos versículos que nos indican o nos hablan, nos relatan sobre estos grandes hombres que eran hombres de oración. Así que no está de más seguir esos ejemplos. Debemos ser perseverantes en la oración. Eso es lo que dice nuestro siguiente texto que tenemos, que es Romanos 12:12. Dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. También Tesalonicenses 5:17-18 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Del Viejo Testamento tenemos un ejemplo, Daniel 6:10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Esos son los ejemplos que nosotros tenemos que seguir. Hacer lo que estas personas hacían porque eran escuchadas por Dios, pero también eran escuchadas por Dios porque tenían el favor de Dios, porque hacían la voluntad de Dios y se conducían como a Dios le gusta. Cuando Jesús en algún momento dijo, nadie viene al Padre sino por medio de su Hijo, ciertamente quiso decir eso. Nadie puede orarle al Padre si no es a través de Él. Es Él que intercede por nosotros. Por lo tanto, nuestra oración debe ser dirigida a Jehová Dios en el nombre de su Hijo Jesús. Si no, vamos a leer lo que dice en Juan 15:16.
No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Quiere decir que debemos hacer nuestra oración en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué nosotros debemos orar? En Santiago 5, del 13 al 20, si no me equivoco, se nos da algunas instrucciones sobre la oración. Entre otras razones por las que debemos orar están la aflicción, por enfermedad, por pecados, etcétera, etcétera. Dice la Biblia en Mateo 18, 19, que donde dos en la tierra se ponen de acuerdo en algo y oran, Jehová Dios lo responderá. Cualquier cosa, dice, más o menos por ahí estamos, que pidan, Él se las dará. Y si eso es lo que nos dice Jesucristo, entonces se supone que eso es lo que debemos de hacer, porque nosotros somos sus seguidores. Él nos da ese ejemplo. Jesucristo oraba con sus discípulos. Creo que en Lucas 9:28, claro que sí, en Lucas 9:28 dice, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Quiere decir que él, cuando tenía algo en específico por qué orar, buscaba 2 o 3 personas que estuvieran de acuerdo con él. Desafortunadamente Jehová no escucha todas nuestras oraciones, así que hay que tomar en cuenta que cuando oremos estemos en paz con Él y estamos haciendo su voluntad. Si nos estamos comportando de una manera que Él no aprueba, no escuchará nuestras oraciones. En otras palabras, si nosotros no somos fieles, no le tememos y no le amamos y respetamos, no nos va a escuchar y mínimo nos va a responder. Voy a leer lo que dice en Salmos 145, 18 y 19. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen. Atiende a su clamor y los salva. El Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los impíos. Salmos 145, 18 y 19 no puede estar más claro. Se supone que Jehová Dios escuchará las oraciones de los justos, piadosos, y que hacen su voluntad. Quiere decir que si nuestras oraciones no son contestadas, debemos hacer un alto, revisar nuestra vida y todo lo que hacemos a diario para corregir lo que según la Biblia nos está perjudicando. Dice en Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Es bien fuerte. No cualquiera quiere hablar de estos textos bíblicos. Ahora nada más se habla por encimita de la palabra de Dios.
Así que nosotros tenemos que tomar en cuenta que si Jehová Dios encuentra en nosotros desobediencia, rebeldía, amargura, rencor y hábitos malsanos, estamos en serios problemas. En otras palabras, si no llevamos una vida de acuerdo a su voluntad, no somos perseverantes y no tenemos fe, no responderá nuestros ruegos. Dice Juan 9:31, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. También Hebreos 11:6 dice lo siguiente, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Jehová Dios nos invita a orar. Pero el orar no solamente es pedir, sino que nuestras oraciones deben estar llenas de gratitud por todo lo que Él nos da cada día y porque estamos haciendo también su santa voluntad. Dice Filipenses 4:6 y 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6 y 7 es lo que dice. Para mí quiere decir que debemos convertirnos en adictos a la oración. Muchas personas se convierten adictas a vicios, otras a la televisión, otros pornografía, a cualquier cosa. Pero la adicción más grande que nosotros debemos de tener es la oración. Oremos en todo tiempo, circunstancia o situación, porque la oración es el vehículo más sencillo y efectivo que tenemos para alimentar esa relación con nuestro Padre Jehová, teniendo como mediador a su Hijo Jesús. El último versículo de la Biblia que tengo es 1 de Timoteo 6, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos, Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Muchas veces no sentimos deseos de orar. Muchas veces estamos desanimados, cansados, con sueño porque tal vez dejamos la oración para última hora. Y lo más sencillo es decir, Padre, gracias. Pero Dios quiere que nosotros le dediquemos tiempo. Ya vimos que en Daniel dice que oraba 3 veces al día. Jesucristo oraba constantemente. Él se dirigía a su Padre en todo momento. Entonces quiere decir que nosotros deberíamos de hacer lo mismo porque nosotros somos seguidores de Jesucristo. Y si somos seguidores de Jesucristo quiere decir que debemos hacer las cosas como a Él le gusta. Debemos orar. Debemos hacerlo para fortalecer nuestra relación con nuestro Creador y Padre por aceptación. Amén. Padre Jehová que estás en el cielo, mi Dios amado, te amamos, te necesitamos y queremos que nos ayudes, por favor, a comunicarnos contigo con más frecuencia. Padre, te damos gracias por la vida de Jesucristo, porque es a través de Él que tenemos el privilegio tan grande de dirigirnos a ti. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra, y queremos que seas tú siempre nuestra luz, guía y esperanza. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre. Alabado sea tu nombre. Gracias, Padre. Espíritu de Dios, qué grande es Dios. Si todavía tú
no has reconocido lo grande que es Dios, si todavía no has podido entender esos detalles, entonces tienes que miren, vamos a ver qué está pasando por aquí, pero no importa. Hay una oración, una canción que cantan, dice, cuando oras, y esa es la que quiero poner, pero ¿qué les parece? Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra siempre. Gracias, Padre, porque tú estás siempre con nosotros. Eso es lo que dice tu palabra. Por eso queremos reconocer siempre lo grande de tu poder. Gracias, mi Dios. Es grande poder entender, reconocer que sin ti no somos nadie, pero contigo lo podemos todo, Señor. Gracias. Ahí está. Así mismo, cuando oras. Es tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr. Dios te